Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la Biblia al día. El capítulo de hoy. Escuchemos. Aquí tienes una redacción continua y narrativa del capítulo 3 del Evangelio de Juan, sin numeración de versículos, fiel al contenido bíblico y adecuada para lectura devocional, estudio en caja o uso en vídeo/diagonal audio. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, que vino a Jesús de noche y le dijo que sabía que había venido de Dios como maestro, porque nadie podía hacer las señales que él hacía si Dios no estaba con él. Jesús le respondió con solemnidad que si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido, preguntó cómo podía un hombre nacer siendo ya viejo, si acaso podía entrar otra vez en el vientre de su madre. Jesús le explicó que quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No debía sorprenderse de que fuera necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla donde quiere, se oye su sonido, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo preguntó cómo podía suceder esto, y Jesús le respondió que siendo maestro de Israel no comprendiera estas cosas. Le aseguró que hablaba de lo que sabía y daba testimonio de lo que había visto, pero que aún así no recibían su testimonio. Si no creían cuando les hablaba de cosas terrenales, ¿cómo creerían si les hablaba de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La condenación consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Después de esto Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea, y allí permanecía con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había muchas aguas allí, y la gente acudía y era bautizada, pues Juan aún no había sido encarcelado. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan diciéndole que aquel que estaba con él al otro lado del Jordán, de quien había dado testimonio, ahora bautizaba y todos iban a él. Juan respondió que nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Él mismo había dicho que no era el Cristo, sino que había sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente con la voz del esposo. Este gozo, por tanto, se ha cumplido en mí. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. El que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra, terrenal es y cosas terrenales habla. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3. Una clase de un estudiante. Como profesores, siempre nos han gustado los grupos pequeños. Cuanto más pequeños, mejor, para controlar la disciplina y mantener su atención. Pero nunca hemos tenido una clase con un solo estudiante. No sería rentable. Sin embargo, ahora que damos clases particulares, nos gusta enseñar a un solo estudiante. Es el mejor escenario. Podemos preparar lecciones basadas en las necesidades específicas de ese alumno y podemos abordar sus inquietudes con mayor eficacia. En Juan 3, encontramos a un muy respetado y educado gobernante de los judíos, llamado Nicodemo,
buscando una clase privada con Jesús. ¿Por qué querría encontrarse con Jesús en secreto? ¿Qué podría ganar o perder con una clase así? Leeremos una cita del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 17 Nicodemo, páginas 140 a la 143, para echar un vistazo tras bastidores a los motivos que llevaron a Nicodemo a ver a Jesús. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Era un renombrado miembro del Concilio Nacional. Como otros, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Aquí tenemos a un profesor muy respetado buscando una educación superior de un humilde Nazareno. ¡Qué interesante! ¿Por qué Nicodemo quería entrevistarse con Jesús? Las lecciones que habían caído de los labios del Salvador le habían impresionado grandemente y quería aprender más de estas verdades maravillosas. ¿Por qué Nicodemo buscaba una entrevista secreta con Jesús? Deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín, le atraería su desprecio y denuncias. Resolvió, pues, verle en secreto, con la excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Haciendo una investigación especial, llegó a saber dónde tenía el Salvador un lugar de retiro en el Monte de las Olivas. Aguardó hasta que la ciudad quedase envuelta por el sueño, y entonces salió en busca de Jesús. ¿Qué lecciones aprendió Nicodemo? Tema: biología. Lección número 1. Necesitamos nacer de nuevo. Jesús dio su primera y única lección sobre biología. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El estudiante hace una pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, versículos 4 y 5. El maestro responde y explica. La figura del nuevo nacimiento que Jesús había empleado no era del todo desconocida para Nicodemo. Los conversos del paganismo, la fe de Israel, eran a menudo comparados a niños recién nacidos. Por lo tanto, debió percibir que las palabras de Cristo no habían de ser tomadas en su sentido literal. Lección número 2. ¿Qué significa nacer de nuevo? Pero el Salvador no contestó a su argumento con otro. Levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad con aún mayor seguridad. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Estaba convencido de que se hallaba en presencia de aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista. Jesús continuó diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestra naturaleza al nacer físicamente. Por naturaleza, el corazón es malo. ¿Y quién hará limpio de inmundo? Job 14, versículo 4. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8, versículo 7. Del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Mateo 15, versículo 19. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras observando la ley, está intentando lo imposible. Lo intentamos. Es imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. ¿Hemos nacido de nuevo? Tenemos que admitir que cuando conocimos al Señor a los 16 años, ciertamente nacimos de nuevo del agua y del Espíritu. Sufrimos una transformación completa, una metamorfosis de todo el ser. Sin embargo, a medida que aprendíamos los principios de la Biblia, intentamos ser cristianos por nuestras propias fuerzas y fue entonces cuando coartamos el nacimiento del Espíritu. Después de un profundo estudio de la Biblia, no fue hasta el 2021,
Por la frustración de no poder cambiar nuestra naturaleza carnal, nos dimos por vencidos y le pedimos al Señor que nos salvara de la autodestrucción. Fue entonces cuando experimentamos un nuevo nacimiento, pero esta vez del Espíritu. Este nuevo nacimiento consiste en la entrega total de nuestra voluntad al Espíritu Santo. Es lo único que hacemos cada mañana. Estudiamos la palabra de Dios y oramos, y luego nos limitamos a seguir las indicaciones del Espíritu Santo donde quiera que nos lleve. Es una experiencia maravillosa. Somos como niños pequeños caminando de la mano de nuestro Salvador, disfrutando de cada aventura a medida que avanzamos con Él. Vendrán desafíos que pondrán a prueba nuestra fe, pero con Jesús a nuestro lado no hay que temer. A veces, nos soltamos de su mano y nos invaden los temores. Pero nos recuerda, yo estoy contigo, hija mía, no temas. Nunca te dejaré ni te abandonaré. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Queremos compartir esta experiencia con todos. Queremos que todos sepan lo maravilloso que es soltar las riendas de nuestra vida y dejar que el Señor la dirija. Le invitamos a vivir esta experiencia. Esperamos que la disfruten como nosotros. Y, por cierto, a menos que nazcamos del agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de los cielos. Juan 3, versículo 5. Bendiciones. Tema general MCAJA. El método teopráctico integral o IAM, definición y aplicación a Juan 3. El método teopráctico integral o IAM es una herramienta de estudio bíblico y discipulado que une la correcta interpretación de la Escritura con la obediencia práctica y la misión cristiana. Su propósito no es solo comprender el texto bíblico, sino permitir que la palabra transforme la vida y se manifieste en testimonio visible. Su dinámica sigue una progresión clara: texto, verdad, vida, misión. La primera etapa, observación o responde a la pregunta ¿qué dice el texto? Aquí el lector se acerca como oyente atento, identificando palabras clave, personajes, acciones, contexto y énfasis sin interpretar todavía. En Juan 3 observamos un diálogo entre Jesús y Nicodemo, donde se introduce una condición absoluta: el que no naciere de nuevo. La segunda etapa, interpretación y responde a ¿qué significa el texto? Se busca la intención original del autor divino, considerando el contexto bíblico y teológico. En Juan 3, el nuevo nacimiento no es reforma moral ni herencia religiosa, sino una obra soberana del Espíritu, indispensable para entrar en el reino de Dios. La tercera etapa, aplicación a, plantea, ¿qué demanda Dios de mí hoy? La palabra deja de ser información y se convierte en formación. El texto confronta la suficiencia de la religión y llama a una experiencia real de transformación en Cristo. La cuarta etapa, misión M, introduce la teopráctica, la verdad vivida. Quien ha nacido de nuevo no solo cambia, sino que se convierte en instrumento para que otros también nazcan de nuevo, siendo puente y no obstáculo para el Evangelio. Conclusión y llamado. El método OIAM nos guarda de una fe intelectual sin obediencia y de una teología sin misión. El llamado es claro: permitir que la palabra nos transforme cada día para que Dios, por medio de nosotros, transforme a otros. Perfecto. Vamos a desarrollar el análisis OIAM, método teopráctico integral, del capítulo 3 del Evangelio de Juan, siguiendo el esquema MCAJA, un solo mensaje, progresivo, claro y aplicable. Análisis OIAM Juan 3. Tema central: el nuevo nacimiento, de la religión a la vida en el Espíritu. 1. La letra O de observación. ¿Qué dice el texto? Juan 3 presenta un diálogo profundo entre Jesús y Nicodemo, un líder religioso que busca respuestas espirituales. Observaciones clave del texto. Nicodemo viene de noche, búsqueda sincera, pero con temor. Jesús introduce una verdad absoluta: es necesario nacer de nuevo. Se repiten conceptos: nacer, espíritu, creer, vida eterna, luz y tinieblas. Contraste claro. Carne versus espíritu. Luz versus tinieblas. Creer versus no creer. Jesús usa una ilustración del Antiguo Testamento: la serpiente levantada. El amor de Dios es presentado como la causa de la salvación, no la condenación. Juan el Bautista afirma su rol: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El capítulo termina con una afirmación solemne: creer trae vida eterna, rechazar a Cristo deja al hombre bajo condenación. Hecho observable clave. La entrada al reino de Dios no es heredada, aprendida ni merecida, sino recibida mediante el nuevo nacimiento. 2. La letra y de interpretación.
¿Qué significa el texto? Nacer de nuevo no es reforma moral ni conocimiento teológico, sino una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Nicodemo representa a la religión sin regeneración. El nuevo nacimiento es espiritual, no físico. Invisible pero evidente. Iniciativa divina, no esfuerzo humano. La serpiente levantada señala a Cristo crucificado como único medio de salvación. Juan 3:16 revela el corazón del Evangelio. Dios ama, Dios da, el hombre cree, recibe vida. La condenación no viene por el pecado en sí, sino por rechazar la luz. Juan el Bautista enseña el modelo correcto del discipulado, Cristo al centro, el yo en descenso. Verdad teológica central. La salvación es por gracia, mediante la fe, a través de una transformación interior producida por el Espíritu. 3. La letra A de aplicación. ¿Qué quiere Dios que haga con esto? Aplicaciones personales. Examinar si tengo religión o regeneración. Reconocer que tradición, cargos o conocimiento no sustituyen el nuevo nacimiento. Permitir que el Espíritu transforme mi carácter diariamente. Elegir caminar en la luz, no ocultar áreas en tinieblas. Aplicaciones prácticas. Vivir evidencias del nuevo nacimiento. Humildad. Obediencia. Amor. Cambio visible. Aprender a decir como Juan. Que Cristo crezca y yo mengüe. Advertencia teopráctica. Conocer a Cristo sin nacer de nuevo produce autoengaño espiritual. 4. La letra M de misión teopráctica. ¿Qué me enseña de Dios y de mi misión? Teología acerca de Dios. Dios es amor que salva, no juez que busca condenar. Dios toma la iniciativa para rescatar al ser humano. Dios transforma desde adentro hacia afuera. Mi misión. No solo debo nacer de nuevo, debo vivir como nacido de nuevo. Mi vida debe ser un testimonio visible. Un puente hacia Cristo. Una invitación a la luz. Soy llamado a guiar a otros del conocimiento religioso a la experiencia viva con Jesús. Teopráctica clave. La vida nueva en Cristo se convierte en un mensaje vivo para otros. Nuestro lema ampliado. Al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Bendiciones.